Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Eh, en realidad tendríamos que ver, para terminar con la parte estática, la parte de lípidos. Pero como el práctico de lípidos es uno de los últimos prácticos que vemos, vamos a tratar de dar la teórica lo más próximo posible o lo más aproximada posible a esa fecha de la presentación del práctico de lípidos. Entonces, directamente hoy estaríamos empezando con lo que es la parte de metabolismo, ¿sí? Y de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, da pie para empezar hoy con las reacciones de óxido-reducción correspondientes a cadena respiratoria. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Entonces, bueno, el tema de hoy, como dijimos, es cadena respiratoria. Y en algunos textos lo van a encontrar con el nombre de fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, la cadena respiratoria o fosforilación que implica un proceso de fosforilación oxidativa está dentro de lo que es la parte de metabolismo. Entonces, como para ubicarnos, digamos, en el contexto, luego cuando al final de la carrera, ya digamos de la cursada, veamos todo el mapa metabólico que está sintetizada, toda esta parte que vemos, englobado todo en un solo mapa, vamos a ver que la cadena respiratoria es el último proceso que se produce en la degradación, ¿sí? En el catabolismo, digamos. ¿Dónde se da este proceso, sí? A ver, me parece que hay alguien que quiere entrar y hoy estoy con una sola computadora, esto está difícil. A ver si puedo admitirlo del celular. Bien, entonces decimos que la anatomía, para recordar un poco, en realidad ustedes ya vieron esto, seguramente ya todos saben bien en detalle eh, cómo es. A ver, hay un compañero que me dan un segundito, vamos a ver. Bien, para hacer un repaso, tenemos el esquema de una mitocondria, ¿sí? Sabemos que la mitocondria es uno de los orgánulos fundamentales en lo que es una célula, ya sea vegetal o animal. Y acá vemos la constitución. Lo que nos interesa repasar un poquito más en detalle es recordar que tiene una membrana externa que es permeable, ¿sí? A pequeñas moléculas, también a iones, que sería toda la envoltura externa de la mitocondria, y tiene una membrana interna, ¿sí? Que da lugar a la formación de estos pliegues que se denominan crestas mitocondriales. La característica de esta membrana interna es que es impermeable, ¿sí? Al pasaje de moléculas que la membrana externa sí deja pasar, o sea, a moléculas pequeñas, incluso a protones, iones, protones, por lo cual, para que pueda pasar, existen transportadores de electrones, ¿sí? Complejos, que ya vamos a ver, que van del 1 al 4. También tenemos la ATP sintasa o ATP translocasa, perdón, la ATP sintasa y la ATP translocasa, y también otros transportadores. O sea, todo lo que tenga que pasar a través de esta membrana lo hace a través de transportadores, ¿sí? Ya que es impermeable. Todo lo que está por dentro, ¿sí? Es lo que se considera como matriz. Y bien, esta matriz es fundamental porque ahí están contenidos tantos complejos
muy importantes, enzimas muy importantes para reacciones tanto de procesos del ciclo de Krebs, de oxidación de los ácidos grasos, también como el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que ya vamos a ver más adelante, y enzimas, como decíamos, de la oxidación de aminoácidos. También que tenemos ATP, ADP, fósforo inorgánico, magnesio, calcio, potasio. Y también aquí vemos el esquema de algunos ribosomas presentes, por eso es que habla de ADN, de DNA o ADN. Y canales, bueno, eso es en la membrana externa. A nosotros lo que más nos interesa en realidad en este proceso de cadena respiratoria, sí, es la membrana interna, porque sobre esta membrana interna se ubican los complejos de la cadena respiratoria. Entonces es importante. Y como siempre por ahí les digo en broma, cuando ustedes no saben en qué lugar se realiza algún proceso, digan mitocondria que tienen un 80% de probabilidades de acertar, como verán, todo se produce en la mitocondria. Bien, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo, digamos, de lo que se sabía a lo que se sabe para una mejor interpretación, ¿sí? Entonces presentamos un esquema de lo que implica la cadena respiratoria, que es un flujo de electrones y un flujo de protones a través de diferentes coenzimas. Este esquema es sencillo porque están todas las coenzimas escritas en forma sintética y tenemos que recordar que cada coenzima actúa en relación directa con una proteína, o sea, está involucrada dentro de lo que es una proteína para constituir una enzima. Bien, entonces, esta cadena respiratoria se inicia, ¿sí? Con la entrada de los equivalentes de un sustrato. Bien, esta parte de sustrato lo vamos a ver más adelante cuando veamos los otros procesos de degradación. Entonces, a partir de un sustrato, ¿sí?, que vamos a determinar cuáles son más adelante, ingresan estos protones de reducción a lo que es la cadena respiratoria. El primer aceptor, ¿sí?, es esta coenzima, que nosotros ya conocemos, nicotinamina adenina-dinucleótido, que está en su forma oxidada. Esta coenzima en su forma oxidada recibe esos protones y se reduce. En ese proceso de reducción, ¿sí?, en la cual va a tomar un protón que va, como ustedes recuerdan, va a ser parte de la molécula y otro protón que queda circulando en el medio, ¿sí? Recuerden cómo era la estructura que daba NADH más protón. Esta nicotinamina del nucleótido se va a oxidar y como todo proceso de oxidación siempre implica que cuando uno se oxida, un compuesto se oxida, otro compuesto se va a reducir, que es el que va a recibir los electrones, y en este caso va a recibir tanto electrones como protones. Por lo tanto, cuando el NAD se oxida, el FAD se va a reducir recibiendo, ¿sí?, esos protones y esos electrones. Se va a reducir, pasa a su forma reducida, flamina adenina-dinucleótido, que se oxida, y nuevamente acá hay otra dupla, ¿sí?, de otro proceso de oxidorreducción. Ustedes ven que siempre hay alguien que se oxida y alguien que se reduce. Bien, aquí el que se va a oxidar es el FAD, y el que se va a reducir en este caso, en este orden que sigue la cadena respiratoria, es la quinona, que va a pasar a hidroquinona, que es su forma reducida. En esta etapa es cuando la quinona libera dos protones, ¿sí?, al medio, y se oxida, ¿sí?, liberando los protones. Continúan en la cadena respiratoria los citocromos, citocromo B, citocromo C, citocromo A, en ese orden. Pero solamente en ese proceso de
óxido-reducción que continúa, ¿sí? Siempre uno se oxida y otro se reduce, continúan lo que son los electrones, ¿sí? Entonces, como nosotros vimos ya el complejo, toda la estructura de los citocromos, ¿sí? Cuando vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos clorofila, hemoglobina, ¿sí? Y también vimos citocromo, bien, los complejos, cuando se unían los 4 grupos pirrólicos y daban lugar a esas moléculas planas, bien, entonces recordamos un poquito, ahí estaban los citocromos, todos estos citocromos tienen estructuras parecidas, ¿sí? Y la característica que tienen es que tienen el hierro en su estado férrico, entonces que está oxidado y que se va a reducir pasando a ferroso. Por lo tanto, acá solamente van a verse, como decíamos, involucrados los electrones, o sea, acá se va a producir un pasaje de electrones, del citocromo B al citocromo C y al citocromo A. En el citocromo A, y de importancia, está que es continuada por la citocromo oxidasa, que esta citocromo oxidasa va a transferir los electrones al oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno que viene transportado por la hemoglobina de la sangre, toma los electrones, ¿sí? Y se reduce. Al reducirse, ¿sí? Queda con sus dos cargas negativas, por lo tanto, va a reaccionar con estos dos protones y en esta etapa, ¿sí? se va a dar lugar a la formación de una molécula de agua, lo cual implica, ¿sí? Una gran liberación de energía, porque como nosotros veíamos cuando veíamos la escala en la clase pasada, íbamos desde las formas que tienen el potencial de óxido-reducción más negativo a las que tienen el potencial de óxido-reducción más positivo. ¿Se acuerdan cuando les mostré la escala y usamos el cálculo para determinar los potenciales de reducción del protón, que era de menos 0,42? Luego le seguí el NAD, luego le seguí el FAD, yo les había puesto adrede solamente los valores de óxido-reducción, ¿sí? Para la NAD, FAD y los citocromos. Bueno, en el medio está la quinona y los citocromos. En forma sencilla, sí, eso sería un proceso mediante el cual la cadena respiratoria toma los equivalentes de reducción, da lugar a la formación de agua, sí, y a la liberación de energía. Esa energía, esa liberación de energía que se produce acá, es tomada, ¿sí? En una reacción de acoplamiento por el ADP que se une al fósforo inorgánico y forma el ATP, que es el que va a el reservorio de energía para el resto de las reacciones, ¿sí? Entonces, al final del proceso catabólico, de compuestos como son hidratos de carbono, como son lípidos, como son proteínas, ocurre esto, ¿sí? Que es la cadena respiratoria. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, entonces continúa. Sí, presentado este proceso, vamos a ver por qué acá figuran variaciones de energía potencial, que más o menos ya lo vimos, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se hacen esos cálculos, cómo se presentan esos potenciales de reducción, porque están incluidos acá, digamos, ¿sí? Entonces decimos que, como habíamos establecido, en este caso se va a hacer el cálculo, se está acá presentado el cálculo del delta de F para la formación de una molécula de agua a lo largo de la cadena respiratoria. Entonces se tiene que tener en cuenta, como veíamos aquí, en primer lugar, las semirreacciones que ocurren, ¿sí? Al considerar este sistema del oxígeno y del hidrógeno, de acuerdo a los potenciales redox. El hidrógeno, sí, se oxida quedándole mi pila que sería el hidrógeno, ¿sí? Cuando se oxida, queda la hemipila cargada negativamente. En cambio, ¿sí? El oxígeno se reduce,
y queda la hemipila cargada positivamente. Eso ya habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Porque una queda cargada negativamente, porque la otra queda cargada positivamente. Entonces, para calcular el delta D, ¿sí? Vamos a hacer la diferencia del más positivo menos el más negativo. ¿Sí? El oxígeno, el potencial de reducción del oxígeno es 0,81. Por eso es que hacemos la del oxígeno menos, que dijimos que la del hidrógeno, el potencial de reducción es menos 0,42. Como ese delta D es una diferencia entre el más positivo y el más negativo, es menos, cada uno con su signo, esto se hace más, por lo tanto me da 1,21 mol. Y aquí hace el cálculo, como habíamos visto también, esta famosa ecuación, ¿sí? Que relaciona la variación de energía libre, a ver, esto no es agrandado, que relaciona la variación de energía libre con la variación de potenciales, porque estamos trabajando con procesos de óxido-reducción y estamos trabajando con biopilas. Entonces el cálculo de esta delta D que acabamos de hacer para la formación del agua, con esos valores de oxígeno, de potenciales de reducción de oxígeno y potenciales de reducción de hidrógeno, me da 1,21 mol, introducido en la fórmula del delta DF menos NF más 1,21 mol, me da un total de menos 57 kilocalorías mol, que sería, sí, la energía que se libera por la formación de esta molécula de agua. Entonces, eso sería como actúa una biopila, ¿sí? Es la relación de la pila común, ¿sí? Y las reacciones de biopila que vemos en estos sistemas biológicos. Entonces, vemos que, antes de avanzar un poquito más, el cálculo de delta DF sí acompaña la formación de un mol de agua. La reacción es espontánea, recuerden, signo delta DF, signo negativo, me está diciendo que la reacción es espontánea. Y esta energía es la que se utiliza, ¿sí? Para transformar el difosfato que reacciona con fósforo inorgánico en ATP. Entonces, el ADP para que pase a ATP no es una reacción espontánea, por lo tanto, acoplada a esta reacción puede realizarse y queda la energía acumulada en el ATP, como decíamos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Lo que acabamos de decir, más o menos, ¿sí? Que me está dando este delta DF, que me da delta DF mayor que 0, por lo tanto el ADP más fósforo inorgánico para formar el ATP se acopla a esta reacción en la cual el delta DF es menor que 0, que es la que acabamos de ver. Se hace la ecuación general de ADP más fósforo inorgánico más el hidrógeno más un medio de oxígeno, me va a dar lugar a la formación del ATP más agua. La suma de esos dos delta DF, acá tendría que estar delta DF2, que es esta de reacción, me da la reacción final de delta DF3, que es menor que 0, o sea que esa reacción es posible. Bueno, eso relacionando un poquito con lo que habíamos visto, entonces por eso es que dimos la clase pasada, la variación de delta DF, y ahora ya aprovechamos para dar y relacionar con lo que es una biopila en la cadena respiratoria. Bien, dentro de la cadena respiratoria habíamos hecho referencia, ¿sí? A el sistema quinona-ubiquinona con la transferencia de electrones, ¿sí? A ver. El NAD ya lo habíamos visto, nicotina, amina de nucleótido, habíamos visto cuando vimos coenzima, el FAD también, habíamos visto cómo se oxida, cómo se reduce, con lujo de detalles cuando vimos coenzima. Quinona, ubiquinona, solamente la habíamos nombrado, ¿sí? Y bueno, entonces para tener completo todas las estructuras, aquí presentamos la estructura, ¿sí? De una ubiquinona en su estado oxidado,
y una ubihidroquinona o hidroquinona simplemente que está en su estado reducido. Donde sí se involucran los protones que intervienen sí, en esta reacción, acá son dos protones, no dos hidrógenos, dos protones, es en los oxidrilos sí, de estas quinonas. ¿Sí? Estos son, eh, digamos, las estructuras que intervienen en la cadena y que la característica que tienen es que son compuestos que tienen este núcleo aromático, ¿sí? Y que en este caso está en el estado oxidado y que como vemos al pasar el estado reducido se agregan acá los protones, reaccionan acá con los oxígenos involucrados aquí en un doble enlace con los carbonos de este núcleo aromático. Este núcleo aromático a su vez está unido ¿sí? a una larga cadena de isoprenoide. ¿Sí? Cadena isoprenoide hace referencia a que esta molécula de 5 carbonos ¿sí? se conoce como isopreno. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y eso se repite a lo largo, puede formar larguísimas cadenas y toda una teoría de estos compuestos, ¿sí? Bien, en este caso tenemos entonces este núcleo aromático que permite que ocurre este proceso de oxidorreducción unido a una cadena isoprenoide, lo cual le va a dar coloración, ¿sí? Toda esta estructura tiene una cierta coloración a diferentes longitudes de onda. ¿Qué más tenemos de esto? Creo que nada más. Bueno, acá tenemos una reacción explicada de cómo los protones no ocurre directamente, sí, como está graficado acá, sino que ahora se explica que primero la ubiquinona, que está en su estado totalmente oxidado, ven acá los isoprenoides, la cadena de isoprenoide es de 10, imagínense, es larguísima. O sea que 10 veces se repite esto. La ubiquinona, que está en su estado oxidado, reacciona con un protón más un electrón, ¿sí? Que se va a unir ¿sí? en este oxígeno, y va a quedar este oxígeno con un electrón libre, y se forma lo que es el radical semiquinona, que a veces se grafica así. Más otro protón, más el electrón, finalmente reacciona este oxidrilo y forma el otro grupo oxidrilo. Entonces forma el ubiquinón que está totalmente reducido. Solo eso es para explicar que se produce eso en dos etapas. ¿Qué más tenemos? Los grupos prostéticos de los citocromos, que habíamos visto, las porfirinas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho referencia a esto, a las estructuras de las porfirinas? Bueno, acá, para recordar, refrescar un poquito la memoria, tenemos el citocromo B, el citocromo C y el citocromo A. El citocromo C, recordemos que la característica que tenía era que formaba enlaces covalentes con los residuos cis de las proteínas. Y para recordar que tenemos el hierro en el medio, ¿sí? Que lo que nosotros veíamos solamente esquematizado aquí en la primera parte, y aquí ven que poníamos hierro. El hierro en su estado férrico que pasa a ferroso y luego de ferroso que pasa a férrico, produciéndose la oxidación nuevamente. Bien, todo eso ocurre involucrado dentro de lo que es esto, ¿sí? Dentro de lo que son las porfirinas, el grupo porfirínico, eh, y a su vez obviamente que esto está en relación con una proteína, ¿no es cierto? O sea que por eso es que acá nosotros hablamos de residuo cis. Este residuo cis obviamente es de un aminoácido que forma parte de una proteína. Entonces, bien, estos son los grupos fundamentales de los citocromos B, citocromo C, como dice ahí, están en relación, ya esta es la parte del hemo solamente, está relacionado con toda una estructura proteica. Bueno, este es solo para ver un tema de enzimas que van a activar el oxígeno
Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, el caso de las oxidasas, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Las oxidasas, que el oxígeno reacciona, se reduce, ¿sí? Y por otro lado, en la cadena respiratoria ocurre, ¿sí?, la liberación de los protones, que esos protones actúan con ese oxígeno con dos cargas negativas que está reducido y dan lugar a la formación de agua. Bueno, toda esa reacción que nosotros vimos es explicado en la cadena respiratoria, las enzimas que actúan son las oxidasas. Hay otros procesos de enzimas que actúan el oxígeno, como son en el caso de las oxigenasas, en el caso de que en estos grupos aromáticos forman por ejemplo, un peróxido, ¿sí? Eh, donde se rompe el ciclo y pasan a estas estructuras como son los ácidos carboxílicos. ¿Qué más teníamos acá? Las oxigenasas, otras oxigenasas de función mixta que actúan sobre los aminoácidos que reaccionan con el oxígeno más eh, este es el NAD que nosotros conocemos, se forma acá, ¿sí? La adición de un grupo oxidrilo formando lo que conocemos como la tirosina, ¿sí? Y acá está en forma esquemática, ¿sí? Cómo reacciona, cómo esta enzima hace que reaccione, ¿sí?, el oxígeno con este aminoácido. Son otras enzimas que actúan. Bien, este es un esquema ya un poquito más complejo de lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Ya con yo les fui presentando por partes, ¿sí?, las estructuras. Bien, acá está un poquito más desarrollado, un poquito más entretenido, ¿sí? Como a partir del sustrato, ¿sí?, se liberan los protones. Ustedes ven cómo cede el sustrato sus protones y sus electrones. ¿A quién? Al NAD. Esta es la parte del NAD, del nicotinamina adenin dinucleótido. Recuerden la parte de la formación del ácido nicotínico, la nicotinamida, ¿sí? En donde sí decíamos que aquí reacciona, se une el otro protón y da lugar a la forma reducida del NAD y un protón que queda libre y cercano en el medio. Entonces, acá se produce un proceso de oxidorreducción. Hay alguien que se está oxidando y por lo tanto alguien que algún compuesto que se va a reducir. Era lo que decíamos, ¿sí? En este pasaje, ¿sí? Y luego hay un proceso en el cual la reducción se reduce, ¿sí?, el, el nicotinamina del dinucleótido, o sea, el NAD se va a oxidar y va a ceder los protones y los equivalentes de reducción al FAD, y acá está la estructura, bueno, digamos, el sector de toda la estructura que nosotros veíamos cuando veíamos la estructura compleja del FAD, bien, la parte de la flavina, la flavoproteína, que está en su estado oxidado y va a reducirse, adicionando que protones en este nitrógeno y en este nitrógeno, ¿sí? Pasa a su forma reducida. Eso es proceso de óxido-reducción, ¿sí?, que nosotros teníamos los valores en este proceso de óxido-reducción, ¿se acuerdan? Va a pasar de menos 0,32, que no sé si tengo por acá la escalita, ¿sí? Aproximadamente de un menos 0,32 a 0,06, que es el valor del FAD. Nosotros teníamos como 0,28 el de NAD y 0,06 el del FAD. En este proceso de óxido-reducción se libera, ¿sí?, hay un delta de E, ¿sí?, equivalente, como para dar lugar a la formación de un ATP. La energía necesaria para la formación de un ATP, aquí. ¿Sí? Luego, cuando ocurre esta segunda oxidorreducción,
¿sí? Donde este se oxidaba y este se reducía, la quinona se reducía. Hay otra liberación de energía que va de 0,06 a 0,26, ¿sí? Y que da la energía suficiente, ¿sí? Para la formación de otra molécula de ATP. Luego, entre la quinona y ubiquinona, nuevamente hay y la formación del último equivalente, el último que se reduce, que es el oxígeno, la última molécula en reducirse. Hay otra cierta liberación de energía que es suficiente y necesaria para la formación de otra molécula de ATP. Este esquema me gusta porque es como que me representa o me recuerda así como se va dando la energía necesaria para la formación de una molécula para la formación de 3 moléculas de ATP por cada molécula de agua que se forma. O sea, esta sería, como dice acá, ordenación de los sistemas redox en la cadena respiratoria. Solamente si las estructuras químicas, las partes fundamentales, las partes que se reducen, no están completas, estas coenzimas solamente recuerden que son solo segmentos, que son donde se producen las oxidaciones y las reducciones, que dan lugar a la formación de ATP. Porque ese, digamos, como para no perdernos en toda la inmensidad de las reacciones y demás, la cadena respiratoria es la que me va a dar la energía necesaria. ¿En qué? En forma de ATP. Y ese ATP es el que se almacena, como decimos, y que siempre cuando hablamos de moléculas ricas en energía, hablamos de ATP. ¿Sí? Bien, entonces lo mismo que habíamos visto un poquito más sintetizado primero, ahora ya vemos más esquemático con todas las moléculas y acá tenemos los grupos de las citocromoxidas, de los citocromos y acá, bueno, está sintetizado, está solamente el C, pero está en el citocromo B, el C y el A, en ese orden. Finalmente la citocromoxidasa, que es la que transfiere los electrones al oxígeno. Entonces, sí. ¿Quién inicia? ¿Dónde se inicia la cadena respiratoria? Cuando el NAD toma se reduce, ¿sí? Reacciona con los protones y los electrones. ¿Y quién es el aceptor final de los electrones? El oxígeno, ¿sí? Que hay una variación de energía libre que es negativa, ¿sí? Que tenemos acá están establecidos los potenciales de reducción, ¿sí? Que van de menor a mayor, perdón, de menor a mayor, siempre va del más negativo al más positivo, ¿sí? Y la variación de energía libre que siempre es negativa. Por eso este esquema está muy, ilustra mucho, digamos, todo el sentido de lo que es liberación de energía y demás. ¿Qué más teníamos que ver acá? Creo que ahí está explicado esto. Y bueno, acá hay algunos potenciales de reducción estándar de los transportadores electrónicos, ¿sí? Que es lo que hacíamos referencia, ¿sí? Por ejemplo, el del hidrógeno decíamos menos 0, claro, esta bibliografía es 0,42. Esta bibliografía ya es más actualizada, ¿sí? Ustedes vean que es estándar modificado, o sea, ¿qué significa? Trabajado con concentraciones 1 molar y a pH 7. Entonces, tenemos la reacción de perdón, el valor de potencial de reducción del hidrógeno, que nosotros ya habíamos hecho el cálculo y nos daba 0,42. Esto es más exacto, ya es una bibliografía más actualizada, donde eh, se da datos más precisos, digamos, ¿sí? Y bueno, para el NAD 0,32 y yo creo que les había dicho un valor de 0,28, pero en el último esquema sí está 0,32, ¿sí? 0,32, ¿ven? El valor del NAD 0,32. Luego estaría el del FAD, no sé si lo tengo acá. No, flavil mononucleótido no. No está el del FAD. Pero, por ejemplo, si tenemos el citocromo C, ¿sí? Citocromo C. ¿Dónde está? Este citocromo C, 0,25. Ahí tenemos el otro valor. 0,06.
acá, 0,26. ¿Ven? Coincide, la bibliografía, decimales más, decimales menos, tenemos, y acá, bueno, tenemos todos los citocromos, en realidad, toda la cadena que hay ahí, y la del oxígeno, que es de 0,8166. Yo les había dicho de 0,82. Acá dice 0,81. Entre 0,81 y 0,82, acá ya se vale, como decimos, valores más exactos. Y otros más valores de potenciales que intervienen en otros procesos de oxidorreducción. Bien, hasta ahí cómo vamos. Hasta ahí más o menos se entiende, cadena respiratoria, cómo se produce este proceso de oxidorreducción. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces seguimos con nuestra presentación, un poquito más y hacemos un descanso. Bien, acá tenemos resolución de los complejos funcionales de la cadena respiratoria. Bien, vista la cadena respiratoria en forma eh, sencilla, pero valorando todo lo que son las estructuras químicas que hemos visto hasta ahora y viendo cómo se produce a nivel químico las reacciones, ya están todas estas estructuras, aparte de estos esquemas que tenemos, avanzado tanto que, como ustedes verán, a través de cristalografía de rayos X, se determinaron muchas estructuras nuevas que no se conocían y que, bueno, ya están ahora con este, importantes estudios que hablan de las estructuras, de cómo están formadas, la estructura de las proteínas a nivel tridimensional, en fin. Entonces aquí vemos, ¿sí?, cómo se determina de alguna manera en forma esquemática, sencilla, porque no es tan fácil como aparece aquí, pero seguramente este tratamiento es mucho más complejo, pero se puede decir que si tenemos, por empezar, separar una mitocondria ya es complicado, ¿sí? Entonces, bueno, a través de tratamiento de la mitocondria con digitonina, que es un detergente suave, se produce la rotura de la membrana externa, con lo cual se liberaría la membrana interna, y la membrana interna, sí, por rotura osmótica, bueno, aquí se desecharía todo lo que es membrana externa, me quedaría la membrana interna, en la cual ocurriría una rotura osmótica, y ahí, y ahí están, sabemos que están en la membrana interna, todo lo que son los complejos 1, 2, 3 y 4 y la ATP sintasa, de lo que involucra lo que es la cadena respiratoria, todos unidos a la membrana. Entonces, sabiendo que, bueno, suponiendo en un primer caso que están ahí, ¿sí?, se hace, sí, otra solubilización, o sea, se sigue desintegrando cada vez más, y se hace esa solubilización con detergentes, siempre con detergentes, bueno, son detergentes especiales, obviamente, y luego se hace una cromatografía, como veíamos, una cromatografía de intercambio iónico. La cromatografía me permite separar diferentes compuestos. Entonces, por cromatografía se separan estos diferentes compuestos según su carga iónica y se van recogiendo al final del cromatógrafo las soluciones, ¿sí?, que se formaron. Se espera que en el primer tubo aparezca el NAD, luego acá hay una pequeña variación entre lo que veíamos y lo que actualmente está determinado en esta parte, porque fíjense que el FAD no aparece. Está NAD, aparece succinato, que no aparecía antes, pero sí está quinona. El FAD no está, pero sí está quinona. El NAD que pasa a quinona, el succinato que pasa también a quinona, la quinona que pasa a citocromo C, los citocromos C que pasan finalmente al oxígeno y finalmente la ATP sintasa.
Se supone que todos estos complejos que permiten el pasaje, ¿sí?, de cada uno de estas reacciones que se producen, quedan acá. No, no se supone, no quedan ahí separados, ¿sí? Y luego esto se determina por reacciones colorimétricas u otro tipo de reacción. O se hacen por cristalografía para determinar, sí, pero se separa un grupo 1, un grupo 2, 3, los complejos, en ese orden y la ATP sintasa. Esquemáticamente, ¿sí? Esto es esquemáticamente. Siempre me olvido de poner la presentación. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de todo eso, dentro de esa cadena respiratoria? Bien. Entonces, tenemos acá algunas reacciones, algunos esquemas fundamentales de centros ferrosulfurados que se presentan, sí o sí, en las proteínas. Siempre tenemos las terminaciones cis. Vean qué importante que son los aminoácidos cis en lo que es cadena respiratoria. Sí, sí, eso, los cis siempre tienen, la cisteína siempre tiene azufre, y ese azufre, si esos cuatro, puede darse que ese azufre esté unido a un solo hierro, ¿sí? Puede darse el caso de que esos azufres estén unidos a dos moléculas de hierro, en las cuales se involucran otras dos moléculas de azufre, o puede darse todo este complejo en la cual están involucrados cuatro moléculas de hierro, pero siempre en relación directa con lo que es el azufre de los aminoácidos cis. ¿Sí? Esos son centros, los posibles centros ferrosulfurados que se forman y que dan lugar al pasaje de electrones. Esto es importante porque el hierro siempre interviene en lo que es el pasaje de electrones. Ya tienen toda la proteína, como ven ustedes acá, el esquema de una proteína, así como las uniones cis se unen con los hierros, acá son dos hierros, y los grupos azufre en amarillo. Centro ferrosulfurado, que eso no veíamos al comienzo, ¿sí? Aquí sí se habla de centro ferrosulfurado, no veíamos en el otro esquema más sencillo. Bien, antes de comenzar con esto, vamos a hacer una pausa, así un poco dejamos eh, consolidar un poco las ideas que vimos hasta ahora y continuamos luego con todo lo que son estos los complejos. Bien.